siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 10 de mayo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por nuestras plataformas digitales en TuneIn y YouTube. Yo comento con ustedes algunos titulares de la prensa nacional e internacional rápidamente porque ya tenemos nuestro primer invitado vía Zoom. Un par de titulares. Uno que tiene que ver con el telón de fondo de esta crisis, la situación económica que ha motivado tantas protestas este año, desde siempre, pero especialmente este año 2023. El bolívar sigue devaluándose, el precio del dólar paralelo subió a 26, ya superó la barrera de los 26 bolívares el día de ayer. Luego el anuncio del aumento de bonificaciones de trabajadores de Venezuela, el bolívar siguió devaluándose y en horas de la mañana ya superó la barrera de los 26 bolívares. Saquen ustedes la cuenta, bueno, en cuánto quedaría el salario mínimo y las pensiones en nuestro país. Bueno, prácticamente ha desaparecido, como hemos hablado con varios invitados en este espacio. Sobre la situación de los derechos humanos, ayer advertía el Programa Venezolano de Educación y Acción, esto lo tomo de Monitoreamos, Provea, que aumentará la persecución a medida que se acerquen las elecciones de 2024. Esas son las previsiones. El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos alertó este martes que a medida que se acerque el proceso electoral previsto para el año 2024, aumentará la persecución y el hostigamiento por parte de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, según los patrones que hemos observado, esto entre comillas. En los últimos años, en la medida que nos acerquemos a un escenario electoral, van a aumentar las situaciones de persecución y hostigamiento contra todos los sectores, contra las academias, los gremios y las organizaciones sociales de derechos humanos. Y esto me da pie para iniciar conversación con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el avance de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país, en la Corte Penal Internacional. Recientemente, la Sala de Asuntos Preliminares contestó a Nicolás Maduro, rechazó, mejor dicho, la petición que hicieron de darle tiempo para responder al informe de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, porque implicaría acceder a información confidencial. De esto vamos a hablar con nuestro invitado, Fernando Fernández nos acompaña, ustedes lo conocen perfectamente porque además forma parte del equipo de esta casa de RCR con Monitor de Derechos Humanos, él es consultor empresarial, pero también de ONG en Criminal Compliance y en Derechos Humanos, profesor de Derecho Penal Económico, Penal Internacional y Derechos Humanos. Gracias por atendernos tempranito. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Encantado de estar contigo, con tu gente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí un primer comentario acerca de esta decisión o respuesta, mejor dicho, de la Sala de Asuntos Preliminares. ¿Cómo lo interpreta usted? Defensores de derechos humanos en nuestro país lo han catalogado como una buena señal en el marco de la investigación que avanza por presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Qué opina usted, profesor? Lo escuchamos. Bueno, es una respuesta contundente en la que se rechaza la pretensión del gobierno venezolano de obtener copia de los formularios que fueron llenados por las víctimas, que fueron consultadas a su vez por la Oficina de Reparaciones y de Protección a la Víctima, cuando surgió la duda acerca de cuál instancia debe continuar la investigación, ¿no? Entonces, el fiscal ante la CPI había pedido que se le autorizara a reasumir la investigación,
que estaba temporalmente detenida mientras se resolvía la solicitud del gobierno, ¿verdad?, de obtener esa investigación para seguir investigando aquí en Venezuela. Entonces, es lo que en el derecho procesal se llama, le dieron un palo al gobierno al negarle, mediante una palabra categórica que dice, se rechaza esta solicitud y entramos a decidir ya si debe ser el fiscal ante el SAPI quien debe reasumir la investigación o debe ser las instancias del Estado venezolano. Ese es, digamos, el alcance de esta decisión. La respuesta fue categórica, fue una decisión inapelable, no obstante que muy probablemente el gobierno va a pedir una reconsideración, porque parte de la estrategia del gobierno venezolano es ganar tiempo, y por eso interpone a cada rato una nueva solicitud, un nuevo requerimiento, porque sabe que eso le da oportunidad después de conseguir más tiempo. Esa es la situación, María Alejandra. Ahora, inicialmente, profesor, era incluso contradictorio que la sala respondiera positivamente al equipo que acompaña a Nicolás Maduro, tomando en consideración las medidas de seguridad que tomó para facilitar o permitir la participación de las víctimas que quisieran hacerse parte del proceso, ¿correcto? Bueno, fíjate, ahí hay un tema muy interesante, porque todavía no hay un caso. Hay que distinguir que en el proceso penal internacional hay dos momentos desde el punto de vista procesal, ¿no? El primer momento es la situación, lo que se llama situación. Situación es una cuestión preliminar, previa, es una especie de antecedente, cuando todavía se está tratando de definir si se pasa a tener un caso. Cuando ya hay un caso es porque ya hay partes. Todavía las víctimas no son partes, pero están, digamos, como dice en criollo, en la puertica, en la antesala, ¿verdad? Para ser consideradas partes. Cuando sean consideradas partes, entonces se activan los mecanismos de protección a las víctimas y particularmente eso que se llama la inmunidad de las víctimas, al igual que los testigos, al igual que los expertos, al igual que las personas que actúen dentro del proceso, como por ejemplo funcionarios de la Fiscalía, investigadores de la Fiscalía y también personas que sirvan de apoyo, pues, es decir, todos los funcionarios de la Corte Penal Internacional que puedan apoyar. Y por supuesto, las víctimas. Entonces, todavía no estamos en esa situación o en esa oportunidad, para ser llamado a un caso. Por esa razón es que hay que ser muy cauteloso con el uso de las palabras. En esta decisión, la Sala de Cuestiones Preliminares habla de potenciales víctimas, los cuales es una especie de precategorización, preclasificación para las que eventualmente serán consideradas víctimas, ¿no? Tampoco hay sospechosos, ¿verdad? Porque no hay una delimitación precisa, una individualización de a quién se está investigando. Por esa razón, en esta circunstancia en la que estamos, no podemos hablar cabalmente de que son víctimas categorizadas o clasificadas como tales. Esa es la situación y hago esta aclaratoria porque algunos medios de comunicación masiva hablaron de que no hay víctimas y hablaron de que no hay crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ¿no? Pretendiendo con ello hacer ver que las cosas, la decisión la ganó el gobierno, ¿no? Eso es porque la Cancillería dijo eso y lo afirmó de forma categórica en dos párrafos que le dedicó, queriendo hacer ver pues que confusamente la Sala de Cuestiones Preliminares le dio la razón al gobierno y las víctimas perdieron, lo cual es un disparate, eso no tiene ningún sentido. Ahora, esto quiere decir, entre otras cosas, profesor, que no se retrasa el proceso que estaba en marcha, ¿correcto? Fíjate, se retrasa y no se retrasa. Se Mm. retrasa eh, eh, porque ahora le toca a la sala tomar una decisión con la información que tiene disponible. ¿Cuál es esta información? En primer lugar, lo que ella requería. Ellas requerían una consulta a las víctimas. La consulta se hizo
y tuvo una respuesta masiva. 8.900 víctimas potenciales se pronunciaron, dijeron cuál era su caso y cuál era su opinión. Eso era, digamos, los elementos que le faltaban a la sala de cuestiones preliminares para tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que ahora va a tener que tomar la sala? Si esta investigación la debe continuar la Fiscalía de La Haya o esta investigación la debe tomar, la debe continuar el Estado venezolano. Esa es la situación. Si se da el primer supuesto, el fiscal ante la sala, ante la Corte Penal Internacional, entonces reasumiría su investigación. Entonces, eso es el tiempo que ganó el gobierno. Ahora bien, ¿por qué digo que retardará, que no retardará? Es la segunda hipótesis que tenemos, ¿no? Porque mientras dura esta consideración que debe realizar la sala de cuestiones preliminares, la misión independiente de determinación de los hechos continúa con su trabajo. En el acopio de datos, en el acopio de información, en el acopio de consideraciones que van a ser de mucha utilidad para cuando el fiscal reasuma la investigación, que es la hipótesis que sostenemos que va a ocurrir, entonces tenga ya, digamos, un adelanto. Es algo así como antiguamente existían los llamados jueces de instrucción, antes del COP, antes del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, la instrucción del expediente nunca se ha detenido. Por eso digo que se retrasó y a la vez no se retrasó la investigación, porque hay organismos que van a dar una información sumamente valiosa a la sala de cuestiones preliminares y, por supuesto, la fiscalía ante la sala, que va a ser de enorme utilidad para la configuración de lo que se llama el caso. Recordemos lo que dije anteriormente. Entonces, estamos en la etapa de una situación y pronto estaremos en condiciones de pasar a tener un caso. Eso después que termine la evaluación de todos los formularios que entregaron las potenciales víctimas de nuestro país, Sí, profesor. eso es correcto. Eso es correcto. Una vez que decida si continúa o no, defensores de derechos humanos en este espacio han expresado su, digamos, su expectativa o su optimismo frente a esta posibilidad. Ya tendríamos propiamente un caso y podrían, digamos, cursar algún tipo de acción por parte de la fiscalía. ¿Es así? ¿Correcto? Sí, fíjate, al reasumir la investigación, la fiscalía, y al acopiar toda la información disponible, no olvidemos que además de que la misión está haciendo su trabajo, la misión independiente, en cualquier momento cualquier potencial víctima puede enviar información nueva a la fiscalía, porque los canales de recepción que tiene la fiscalía están abiertos permanentemente. No está pidiendo información, pero puede recibir cualquier información. No sé si me explico con claridad, ¿no? Por lo que siempre estará abierta la Fiscalía para recibir información e incrementar el conocimiento de lo que está ocurriendo en Venezuela en relación con los crímenes. Entonces, en un plazo razonable, yo diría un corto plazo, de varias semanas, no sabría precisar con cuántas semanas contamos, porque no son plazos preclusivos que están determinados, ¿no? 2 semanas, 4 semanas, sino que está abierto, pero que la sala sabe que hay urgencia para tomar una decisión. Entonces, en varias semanas, muy seguramente ya habrá, digamos, determinado si el fiscal reasume o no reasume la investigación. Y ahí empezará entonces la actuación del fiscal para pedir actuaciones de parte de la sala. Las primeras actuaciones tendrán que ver con la solicitud de comparecencia de las personas que están sospechosas de haber tenido alguna actuación en la perpetración de estos crímenes que ya se han determinado o la orden de arresto. Eso sería, digamos, lo que puede darse en las semanas siguientes o los meses subsiguientes a esa decisión que tome la sala de cuestiones preliminares. Esa sería, digamos, la ubicación. Como te digo, no puedo decirte con precisión si son 2, 3, 4, 6, 10 semanas, porque no son plazos que están establecidos de forma mecánica.
sino que la sala tomará el tiempo que considere necesario porque ha recibido una información voluminosa, ¿no es verdad? Entonces, y tiene que darle total cabida, y tiene que haber traducción, por ejemplo, de los textos que se han contestado en español, y así sucesivamente. ¿Mm? Profesor, dos inquietudes. Sabemos que tiene compromisos que cumplir, pero no quiero dejar por fuera el tema. Esta es una, digamos, una consideración absolutamente subjetiva, pero ¿por qué cree usted que existe tanta preocupación aparentemente entre aquellos que conforman el equipo de Nicolás Maduro con relación a este proceso? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la posibilidad de que esto, digamos, se suspenda por decisión política, y lo digo por esta petición que ha hecho el equipo de Nicolás Maduro para retomar los diálogos en México. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La Corte Penal Internacional es un organismo autónomo, es totalmente independiente. Ni siquiera la ONU, que fue el organismo multilateral que creó el estatuto y que sentó las bases para la creación de lo que es la Corte Penal Internacional, tiene cabida ni tiene posibilidades de intervenir. Tampoco la Asamblea de Estados Partes, que es el organismo legislativo que puede realizar una reforma del Estatuto de Roma, tiene ninguna pertinencia ni posibilidades de intervenir. Es decir, absolutamente nadie. La Corte está blindada en su independencia y en su autonomía y no aceptaría en ningún caso ningún intento de interferir, ¿no? Por esa razón, tanto las víctimas como las partes que sean sospechosas, consideradas sospechosas, pueden sentirse absolutamente seguras de que no habrá posibilidades de intervenir ni de un lado ni de otro. Simplemente esto concierne a la Fiscalía o concernirá a la Fiscalía ante la CPI, a la CPI y a las partes que sean consideradas como sujetos procesales dentro de este procedimiento que se está configurando y que pronto, diría yo, y es una hipótesis creo que bastante sólida, tendremos un caso y pasaremos de situación a caso. Es una cuestión de semanas y de quizás algunos pocos meses. Doctor, profesor Fernando Fernández, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el avance de este proceso, de esta investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país, las distintas reacciones, incluyendo la del equipo de Nicolás Maduro, que intentó en última instancia, bueno, tener acceso a la información sobre las víctimas, y la respuesta correspondiente a la Sala de Asuntos Preliminares rechazando categóricamente esta petición. Gracias, profesor. Vamos a Pues la pausa. nada, reciban Feliz un día. abrazo, un feliz día. Igual. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Távola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Távola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Távola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día.
Mis amigos, quiero invitarlos a que me acompañen en vivo todos los días de 8 a 9 de la mañana a disfrutar de nuestro programa por todos los medios. Periodismo independiente, con nuevas ideas, nuevas opiniones, nueva Venezuela y sus secciones. Dice mi vecina, está circulando y otro nivel. Corran la voz, no me fallen, por todos los medios por aquí, por RCR 750, la radio que se ve, la radio que se ve. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país. Se suma a nuestra mesa de debate el profesor, abogado, especialista en derechos humanos, Joel García. Yo le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias siempre por invitarme a tu programa. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Yo le pedí un primer comentario acerca de esta decisión de la Sala de Asuntos Preliminares de rechazar la petición del equipo de Nicolás Maduro para tener acceso a la información sobre las víctimas en esta etapa del proceso sobre presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, primero que nada, aplaudir esa decisión. Verdaderamente que eso era un recurso dilatorio que estaba utilizando el gobierno venezolano para así alargar el plazo que tenía o que tiene la Sala de Cuestiones Preliminares para decirle al fiscal Canicán si le va a permitir iniciar la investigación o no. Con ello, lo que hemos dado un paso gigante, porque ahora la Sala de Cuestiones Preliminares solamente debe pronunciar si autoriza o no al fiscal para que inicie la investigación sobre el caso de Venezuela 1. Ya sabemos que el fiscal lo ha solicitado así. Yo no dudo, no tengo ni la menor duda de que eso va a suceder próximamente, quizás finales de mes, principios del otro. Sabe que los tiempos de la Corte son distintos porque no establecen plazos, sin embargo, yo estoy muy confiado de que esto va a suceder. En la práctica, ¿qué ocurriría? ¿Qué cambiaría si este proceso avanza, profesor? Bueno, lo que sí va a cambiar es que verdaderamente las víctimas van a ser escuchadas, se van a promover testigos, se van a identificar a responsables, se van a identificar a cómplices, y eso es distinto a lo que pudiera pasar en Venezuela, porque en Venezuela todo lo que ha hecho el gobierno nacional es demostrar todo lo contrario, es decir, que no tiene intención, no tiene la voluntad de investigar ninguna de estas causas. Entonces, esa justicia que están esperando las víctimas, esa reparación que está esperando la víctima y la no repetición de esos hechos, muy difícilmente con la investigación que se puede hacer en Venezuela pudiéramos llegar a ese objetivo que es verdaderamente la investigación cuando estamos en presencia de violaciones de derechos humanos. Entonces, si la Corte Penal Internacional inicia investigación, vamos a tener unos responsables y vamos a tener unas reparaciones a las víctimas
de estas atroces violaciones a derechos humanos. Uno de los argumentos del equipo de Nicolás Maduro para eh, extender esta petición ante la Corte Penal Internacional es que, según ellos, en Venezuela no se han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Qué responde usted ante un argumento de esta naturaleza, profesor? Sí, es risible, ¿no? Que el Estado venezolano, contando con, imagino yo, profesionales del derecho como yo, un fiscal general que se supone que es el titular de la acción penal y que debe conocer muy bien los términos jurídicos, la nomenclatura procesal que se utiliza en el ámbito penal, hicieron una interpretación, hicieron un silogismo allí que si hay potenciales víctimas, es porque no hay víctimas. Y si no hay potenciales víctimas o no hay víctimas, entonces no hay delito. Eso es una estupidez. La Corte Penal Internacional es un organismo serio que utiliza el léxico jurídico que debemos utilizar, porque cuando somos respetuosos de la dignidad y la integridad humana, nosotros que tenemos que dar el trato a las personas como se merecen. Cuando nosotros hablamos de un posible autor o partícipe de un hecho punible, siempre tenemos que tener el principio de presunción de inocencia por delante, y hablamos de presunto. Cuando hablamos de potenciales víctimas es porque apenas la sala de cuestiones preliminares está recibiendo esa cantidad de información, y allí va, después que ellos analicen, van a saber cuáles son de esas personas que denunciaron o que aportaron información, entran dentro de los delitos, pues, que son propios de investigación de la Corte Penal. Porque no el hecho de que sea víctima de un delito quiere decir que la Corte Penal tenga competencia para investigar esos delitos. Entonces, son potenciales por ahora, hasta tanto no se le dé esa cualidad de víctima. Pero eso va a suceder. Por supuesto que no será en todos los casos, pero en la inmensa mayoría de los casos son víctimas. Es decir, estamos en la condición ahorita de potenciales víctimas y presuntos agresores. Que eso cambiará en la medida que se haga la investigación, que le den la cualidad a cada quien, la que le corresponde. Claro, porque entre otras cosas, y como decía nuestro invitado anterior, doctor García, el equipo de Nicolás Maduro utilizó el fallo para tratar de, bueno, digamos, indicar que la decisión fue a su favor. Ellos aseguran en el comunicado público después de este pronunciamiento que la sala confirmó, según ellos, lo que ha sostenido Venezuela. No existen víctimas de crímenes de lesa humanidad, pues dichos crímenes nunca han ocurrido en territorio nacional. Es a esto a lo que usted se refiere, ¿correcto? Sí, es normal ver en el gobierno que los fracasos o las derrotas, convertirlas en triunfo, en victoria. Porque ese mensaje va dirigido a un sector de lo que se llama sus bases duras, eso va dirigido allá. Pero es una contrariedad también que dice que tuvieron una victoria y después pasa a descalificar a la Corte Penal Internacional, diciéndole que lo que busca es atentar contra la democracia venezolana, etcétera. Entonces es un absurdo lo que está diciendo. Lo alaba por un lado y después se cae a puntapiés más debajo en el texto. Mire, a las víctimas de violaciones a derechos humanos, a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, tengan ustedes la confianza de que la Corte Penal Internacional va a realizar un trabajo bastante pulcro, donde quien tenga la cualidad de víctima así la va a mantener, y los agresores, los victimarios de estos hechos se van a individualizar, y de allí que una vez que se individualicen, es decir, que se determine quiénes son los autores materiales, de ahí adelante se va a desprender la cadena de mando, porque estos funcionarios policiales, funcionarios militares, son personas que están bajo la obediencia y la subordinación, es decir, que siempre tienen un superior jerárquico, que son los que ordenan y los que hicieron y planificaron este ataque sistematizado del que hemos sido víctimas durante tantos años. Bueno, entre otras cosas, doctor, esta decisión es un mensaje, y me corregirá si me equivoco, de tranquilidad para aquellos que participaron en esta parte del proceso, quienes decidieron dar un paso adelante y enviar el formulario público con los detalles de su caso para
pedir que este proceso continúe, ¿correcto? Y para ellos, dos mensajes. Lo primero, que su confidencialidad se va a mantener, ¿verdad? Hasta tanto no estemos en un juicio oral y público verdaderamente. Y lo otro es que toda persona que sea víctima de violaciones graves a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, debe denunciarlo a las instancias internacionales. Recordemos que todavía tenemos la misión de determinación de hechos investigando el caso de Venezuela, y las informaciones, tenemos muchas organizaciones no gubernamentales que gratuitamente están diestra y siniestra para brindarle la asesoría a cualquier persona que sea víctima de estos atropellos. Si me permite, profesor, tenemos que hacer una brevísima pausa para ir a publicidad. Al regreso venimos con más. No se retire. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la situación de derechos humanos en nuestro país, o mejor dicho, de presuntos delitos de lesa humanidad. Nos acompaña el doctor Joel García, abogado, defensor de derechos humanos, profesor universitario. Yo le comentaba en el corte anterior acerca del avance o no de este proceso, y la pregunta que yo le haría es, le traslado la misma inquietud que compartía con nuestro invitado anterior, y es absolutamente subjetiva. ¿Por qué cree usted que esto preocupa tanto al equipo de Nicolás Maduro, tanto que ha exigido que se detenga este proceso como una condición previa para retomar cualquier tipo de negociación con la oposición en Venezuela? Doctor, lo escuchamos. Les debe preocupar porque no tienen el control sobre la Corte Penal Internacional. Si ellos tuvieran el control sobre los jueces de esa corte, no les preocupara. Fíjense que le voy a poner un ejemplo de lo que sucede en Venezuela. Venezuela, la Fiscalía del Ministerio Público puede tener muy malos abogados, puede tener muy malos profesionales del derecho. Las acusaciones pueden ser muy malas, escasas de fundamento y de medios probatorios, pero tienen los jueces. Teniendo los jueces, ellos están garantizados por su impunidad. En el caso de la Corte Penal Internacional, tiene que generarle muchísima preocupación porque no tienen el control de ellos. Y cuando ellos no tienen el control de algo, les preocupa. Y esa debe ser la preocupación que tienen todos ellos, porque saben que tarde o temprano esa justicia va a llegar. Y esa justicia universal, esa justicia penal universal, les va a llegar, tarde o temprano les va a llegar.
Ahora, yo le preguntaría acerca de los avances, nos decía nuestro invitado anterior, doctor Fernando Fernández, que una vez que pasemos esta etapa, si la sala de asuntos preliminares contesta positivamente a la petición del fiscal, ya tendríamos un caso propiamente sobre nuestro país. ¿Qué expectativa tiene usted en lo personal, doctor? Lo escuchamos. Totalmente coincido con Fernando Fernández, mi colega Fernando. Es así, una vez que el fiscal comience la investigación y ya individualice personas, es decir, tanto víctimas como agresores, ya tenemos un caso. Y cuando tenemos un caso ya procesalmente hablando, viene la evacuación o recabar los medios de convicción, todos aquellos elementos de convicción que sirvan para estimar que una persona es autora o partícipe de un hecho, lo va a recabar el fiscal de la Corte Penal Internacional, y una vez va a empezar a evacuar testigos, evacuar a las víctimas, va a llamar a comparecencia a agresores, puede ir a dictar órdenes de aprehensión, de captura a estas personas, y la comunidad internacional tiene que estar presta, bueno, todos los estados que son parte del Estatuto de Roma deben colaborar en ello. Entonces, estas personas que tenemos en Venezuela, que van a ser investigadas, que van a ser individualizadas, quizás van a ser acusadas, me imagino que no podrán salir de Venezuela nunca más, porque en cualquier país que sea parte del Estatuto de Roma pueden ser capturados. Siempre y cuando haya una acusación, doctor, o no. ¿Qué puede decirnos sobre esto? Tiene que haber una acusación por un lado, pero también pudiera haber órdenes de aprehensión por no comparecencia, porque si usted no comparece voluntariamente cuando se le cita, una de las formas es hacerlo de manera coercitiva. Entonces, vamos a esperar que demos el paso siguiente, que es que autoricen al fiscal Karim Khan para ir hablando sobre la marcha de lo que va a suceder. Ahorita acabamos de dar un paso agigantado, que era evitar ese recurso de dilación, es decir, ponerle trabas al proceso, como era que lo que estaba pidiendo el gobierno, que quería dar contestación a lo que hizo la sala de víctimas y reparaciones. Ahora, lo que viene es autorizar o no al fiscal, y estoy seguro que lo van a autorizar. Ahora, es interesante lo que usted menciona, doctor. La pregunta que yo le haría, si lo sabe, ¿esta parte del proceso es pública? ¿Es posible que las potenciales víctimas o las víctimas directamente, incluso los ciudadanos, puedan hacer seguimiento o no? ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. No, en esta parte de introducción al proceso, pues, donde van a declarar las víctimas, van a declarar testigos, van a evacuar, todo ello es totalmente todavía privado. Lo que sí va a ser público es el juzgamiento a las personas que resulten autoras o partícipes de estos hechos. Tengo que preguntarle, doctor, porque aunque parece que no tiene que ver, da la impresión que sí, y me parece que lo hemos hablado con usted en alguna oportunidad, sobre la situación de los presos políticos. En primer lugar, ¿qué puede compartir con nosotros en los casos concretos en los cuales usted participa y qué opina sobre, digamos, el manejo que se ha hecho de esta situación, el marco de esta larga precampaña para elegir un líder de la oposición? Lo escuchamos. Lamentablemente, nuestros presos políticos están olvidados por tanto el sector oficialista como el sector de la política de oposición, de los políticos de oposición. Ustedes que hacen referencias a ellos como un apéndice que tengo allí para una posible campaña, pero verdaderamente a mí de las organizaciones no gubernamentales, de la sociedad civil organizada y quienes de alguna manera somos activistas de derechos humanos, somos quienes expresamos. Vemos los familiares de las víctimas que prácticamente andan solas de manos de las ONG, pero el sector político pareciera que no está involucrado, sino que solamente lo va a utilizar como una bandera o para su campaña política. Pero verdaderamente yo siento que el preso político está en un segundo plano. Ahorita todo el sector político está enfocado en pues, la cuestión de las primarias, de comandos de campaña, etcétera, pero los presos políticos les duele solamente a sus familiares y que a nosotros, pues, los que de alguna manera nos hemos dedicado a la defensa de ellos.
presos políticos están allí a la espera de que el carcelero que los tenga allí se digne a darles una oportunidad, a darles una medida cautelar sustitutiva de libertad. Pero ahí está el caso, por ejemplo, de una persona tan conocida como Roland Carreño, ya son 2 años, 7 meses privado de su libertad, y no escuchamos pues a voceros políticos o precandidatos hablar sobre presos políticos, sino las primarias, etcétera, etcétera, o el tema que esté del día, pero no forma parte de su agenda mantenerlo vivo, hablar sobre ello, no lo vemos. Yo en lo particular así lo siento. Y con relación a este tema, no existe ninguna comunicación con familiares y defensores de derechos humanos, digo, de la dirigencia política de oposición, doctor. En estos días hubo unas comunicaciones, sí, están haciendo como un inventario de quiénes son los presos políticos, los tribunales que los tienen, y cuáles son los delitos que le imputan. Y esto es recurrente. Ya Venezuela o los políticos deberían tener una base de datos con toda esa información, mantenerla actualizada. Pero es cada vez que se habla de un posible diálogo con la convención que hubo en Colombia con el presidente Petro, bueno, eso se movilizó, hablaron de presos, pero todo es coyuntural, no es una política constante de que deban estar pendientes de ellos, sino que es espasmódica. Pues sí, van a hablar en Colombia, entonces quieren tener una lista de presos políticos, pero pareciera que es así, en momentos solamente coyuntural, pero no tienen una política verdaderamente de lucha y defensa para la libertad de estas personas. ¿Y sabe usted, doctor, y perdone la infidencia, cuál fue el planteamiento en relación a este tema, en el marco de esa discusión en Colombia? No, lo que están haciendo es un inventario prácticamente. Tener nombre, apellido, el tribunal que tiene, de cuándo está preso y cuáles son los delitos que les acusan. Un inventario. Eso es lo que tengo entendido porque a mí me hicieron varias preguntas sobre ello y así lo pude aportar. ¿Y el interés que tiene la comunidad internacional sobre este tema lo conoce, doctor, o no? ¿No llega hasta allí su conocimiento? No llega hasta ahí mi conocimiento. Sin embargo, quiero darle un público reconocimiento a la misión de determinación de hechos de la ONU sobre Venezuela, que sí se mantiene pendiente de todo lo que está pasando en nuestro contexto, en ese sistema, en esa parte de los presos políticos, de las víctimas de agresiones, de víctimas de tortura, porque verdaderamente sí están con constante comunicación con nosotros. Finalmente, doctor, sabemos que tiene compromisos que cumplir, su expectativa con relación a este proceso ante la Corte Penal Internacional. Usted adelantaba algo, me parece que dentro de todo es optimista en torno a la posibilidad de que esto avance, ¿correcto? Sí, siempre he sido optimista precisamente porque estamos en presencia de un órgano que el gobierno nacional no puede manipular, no puede controlar. Y cuando tenemos otras instituciones de esa magnitud, de esa forma de administrar, sabemos que la verdad y la responsabilidad va a llegar. Lamentablemente, en lo interno en Venezuela, si tuviésemos un sistema de justicia, unos tribunales, un Tribunal Supremo de Justicia independiente, yo confiara de que pudiéramos llegar a esa justicia que tanto espera la víctima. Pero lamentable sabemos que esa autonomía, esa independencia no existe. En Venezuela hay un solo poder ejecutivo que domina todas las demás ramas del poder público. Por eso quizás es absurda la petición que hace el equipo de Nicolás Maduro para que esto se detenga como, digamos, parte de una decisión política como condición previa para retomar los diálogos en México, ¿correcto? Por supuesto que es totalmente absurdo. Esas peticiones que hace el oficialismo para continuar con las conversaciones en México simplemente para no hacerlo. Cuando usted pide cuestiones que son imposibles de hacer porque no dependen de los políticos venezolanos que se pare o no una investigación ante la Corte Penal. Cuando usted pide cosas imposibles para usted dar un paso, es porque usted no quiere dar ese paso, porque sabe que no se lo pueden dar. Doctor Joel García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, ofreciendo además información valiosa. A propósito de la investigación por presuntos delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional.
Doctor, gracias. Nosotros hacemos una nueva pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una ni dos, sino tres mentiras verdes. Si nos volvemos menos consumistas, la tecnología no avanzará. En absoluto. Aunque es cierto que mucho del desarrollo tecnológico actual viene del mercado de productos de consumo, una sociedad menos consumista deja a los innovadores libres para desarrollar cosas más interesantes que aparaticos. El espíritu innovador humano es indetenible. 2. Un CD es más ecológico que el papel para distribuir datos. Solo si vas a entregar grandes cantidades de información que requerirían mucho papel. El CD usa petróleo, químicos y metales para su confección, así que lo mejor siempre es compartir las cosas de forma digital. Mejor envíalo por email, igual el CD se daña muy fácilmente. 3. El off-road es una actividad ecológica. Casi nunca. Solo porque sea al aire libre no significa que es ecológica. Muchas veces el contacto con la naturaleza es mínimo y el daño que hacen los carros fuera de los caminos puede ser irrecuperable. Si tienes rústico, disfruta del acceso que tienes a la naturaleza sin salirte de las vías ya abiertas. 14. No fueron una ni dos, sino tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y al cierre hacemos recuento de lo que ha ocurrido con relación al caso que analizamos la mañana de hoy. Me refiero al proceso por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela que avanza en la Corte Penal Internacional. Recientemente la Sala de Asuntos Preliminares rechazó la petición de Venezuela de responder a informe con observaciones de víctimas. Esto lo tomo de La Voz de América. La Corte Penal Internacional no aceptó la solicitud de Nicolás Maduro de responder al informe con observaciones de las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad, lo que para defensores de derechos humanos supone una buena noticia. Bueno, lo hemos escuchado en este espacio recientemente con nuestros invitados. La Sala de Cuestiones Preliminares 1 de la Corte Penal Internacional
rechazó autorizar al gobierno de Nicolás Maduro a responder al informe con observaciones de las víctimas que respaldan la continuidad de la investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional contra el Estado venezolano, bueno, en realidad contra presuntos autores. Bueno, esto lo decimos nosotros, por presuntos delitos de lesa humanidad. Los jueces de la Corte Penal Internacional argumentaron que una respuesta, esto está entre comillas, debe limitarse a las nuevas cuestiones planteadas y recuerda que solo se puede evaluar la pertinencia de otorgar cualquier permiso para responder en relación con cuestiones específicamente identificadas. Venezuela se limita, está entre comillas, a señalar que el informe presenta hechos relativos a presuntas víctimas que podrían ser objeto de investigaciones penales internas o incluso los perpetradores podrían haber recibido sanciones efectivas o podrían ser hechos que nunca fueron denunciados en el sistema de justicia interno venezolano. Esta presentación, esto ocurrió esta semana, por cierto, el lunes, esta presentación en sí misma no es lo suficientemente precisa como para permitirle a la sala determinar la procedencia de conceder una autorización para responder. Además, una respuesta bajo el marco legal de la Corte no está pensada para el tipo de presentaciones exhaustivas que Venezuela desea proporcionar. Y entre otras cosas, una de las consecuencias de esta petición era tener una de las justificaciones o motivaciones, mejor dicho, era tener acceso a la información sobre las víctimas, lo cual ha sido negado reiteradamente a lo largo del proceso. De hecho, los formularios, y lo explicamos en este espacio, que se hicieron públicos y se pusieron a disposición de potenciales víctimas de nuestro país, garantizaban la confidencialidad de aquellos que decidieron participar. Bueno, la respuesta de Maduro, ellos aseguran, y lo hemos comentado en este espacio, que con esta decisión la Corte reconoció que no existe ninguna víctima, pero es contradictorio porque efectivamente después ellos insultan o atacan el papel de esta institución, pero en todo caso, después de que la Corte Internacional rechazara la petición de Nicolás Maduro, darle tiempo para responder al informe de las víctimas de crímenes de lesa humanidad, porque implicaría acceder a información confidencial, el equipo de Maduro respondió de vuelta celebrando que reconozcan que no existe ninguna víctima. Claro, si esto fuera así, saben ustedes, significaría el fin automático del proceso, lo cual no ha ocurrido. La Cancillería de Venezuela celebró la decisión adoptada por la Corte Penal Internacional, pues en la referida decisión, supuestamente, según su interpretación, reconocía que el informe de la sección de reparación y participación de las víctimas de la CPI solo recoge opiniones de víctimas potenciales. Bueno, habrá que ver qué ocurre en los próximos días. Esto será absolutamente aclarado una vez haya una determinación de la Sala de Asuntos Preliminares que debe responder a la petición inicial del fiscal, y es que le permitan continuar una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Caterina Manzano, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. Bancaribe, acortando distancias, presenta los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presenta Historia Portátil, una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. Hoy presentamos No somos suizos. El pueblo venezolano no está preparado para la democracia. Todavía no. Todavía es muy pronto. Así dijeron por mucho tiempo los hombres que gobernaron este país. Casi medio siglo estuvieron repitiendo esa consigna.